Las 7 trompetas de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11 versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Antes de estudiar el texto, conviene que entendamos que entre el episodio en el que a Juan se le manda a comer el librito y profetizar de nuevo, y este episodio en el que se le pide que se levante de su postración y se le da una caña para que mida el templo, hay la partícula caí, que une cosas iguales, lo que quiere decir que del mismo modo que Juan tenía que, es decir, que el episodio de comerse el librito tenía que ver con Juan, el episodio de medir el templo tiene que ver con Juan también. Bien, pues ahora tratamos de entender esto. Medir el templo, en mi opinión, no contiene un lenguaje figurado ni simbólico. No necesitamos buscar un sentido más allá del que produce en los oyentes o en los lectores, que por estar acostumbrados a leer las escrituras del Antiguo Testamento, inmediatamente relacionamos este episodio de medir el templo con los capítulos finales del libro del profeta Ezequiel, donde también se mide un templo. En la época de Ezequiel, el rey Nabucodonosor había destruido la ciudad de Jerusalén y había destruido el templo. Sin embargo, él tiene una visión de los nuevos planes de Dios, con un nuevo templo, y se le mide el templo para que todos puedan entender los planes de Dios. En la época de Juan, las tropas romanas habían destruido Jerusalén y habían destruido el templo de Jerusalén. Y ahora se le pide también que vaya y que mida el templo. Vamos a tratar de entender todo esto. En principio, quiere decir que el texto antecedente para comprender Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, está en Ezequiel 40 al 47. Es decir, la imagen de medir el templo, Juan la sube de Ezequiel 40 al 47, y de ahí tomaremos el sentido también dentro de un momento. ¿Cuál era el propósito del relato que se encuentra en Ezequiel 40 al 47? Pues allí está escrito. Ezequiel 43, 10 y 11 dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados. Es decir, Israel que se arrepienta de sus pecados después de que le hayas mostrado el diseño del nuevo templo, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, es decir, si se arrepienten al ver mis nuevos planes, se arrepienten de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Verán, cuando Israel viera la revelación del amor de Dios en los gloriosos planos del nuevo templo y en los planes divinos para su restablecimiento como nación, se avergonzaría de sus pecados y se apartaría de ellos. Dios deseaba que consideraran con atención su plan, a fin de que éste se convirtiera en un incentivo para que abandonaran sus caminos pecaminosos y aceptaran los nuevos planes de Dios. El tabernáculo, y más tarde el templo, fue la morada de Dios en medio de su pueblo escogido. La reconstrucción del templo representaba el restablecimiento del propósito de Dios de obrar por medio de Israel para la salvación del mundo. Y ahora Dios, aunque Israel está deportado, sin ciudad y sin templo, le muestra sus nuevos planes, para que Israel se anime y renuncie a su vida de pecado. Si Israel ahora se avergonzaba de su historia pasada de transgresiones, hasta el punto de que estuviera dispuesto a seguir adelante con el propósito divino para él, todo lo que Ezequiel describe en esos capítulos, sin duda se habría cumplido. Pero ahora nunca habrá un tercer templo. Pues bien,
Nosotros hemos seguido hasta ahora el procedimiento de estudio siguiente. Hemos cogido el texto de Apocalipsis como texto final y hemos buscado en el Antiguo Testamento el texto antecedente, es decir, un texto del Antiguo Testamento o varios en el que se encuentren las imágenes que Juan sube a Apocalipsis, y una vez encontrados también cogemos de allí, además de las imágenes, el sentido. Pues bien, ahora siguiendo ese procedimiento y dejando que la Biblia se interprete de esa manera a sí misma, podemos entender Apocalipsis 11, 1 y 2, porque su antecedente lo tenemos en Ezequiel 40 al 47, como estamos viendo. Este sería el texto final. Me fue dada una caña semejante a una caña de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Es decir, levántate de tu postración en la que estás. Ten ánimo, mira lo que te voy a enseñar. Pero claro, debemos hacernos algunas preguntas. A Ezequiel se le mostró un templo nuevo en visión. ¿Cómo iba Juan a medir el templo? ¿O cómo iba Juan a medir el altar y los adoradores si no había? ¿Le fue mostrado a Juan unos nuevos planos, algún diseño de algo hecho por Dios? ¿Le fue mostrado cómo un ángel lo medía para mostrarle cuáles eran los planes de Dios para su pueblo, ahora la iglesia, dispersa por el mundo y desanimada? ¿Le fue mostrado esto a Juan? Si esto le fue mostrado, el propósito es el mismo que la visión de Ezequiel 40 al 47. Es animar al pueblo de Dios con esa visión gloriosa de los nuevos planos, de la nueva vida que Dios quiere dar a sus hijos. Pero bueno, para saber si Dios le mostró esto a Juan, debemos esperar al próximo capítulo.